pues no, y reitero una gratitud enorme, inmensa. Es posible que muchos de quienes nos acompañan, yo he tenido algunos acercamientos al braille, he tenido la oportunidad de trabajar en cartografía oral, he tenido la oportunidad de trabajar bueno, con mapas en relieve, también para hacer algunas apuestas de explicaciones a nivel geográfico, pero es posible que la mayor parte de quienes nos escuchan tengan preguntas de cómo trabajar diferentes elementos que pasen desde la lectura hasta nivel espacial, elementos o conceptos espaciales con personas en condición de discapacidad visual. Sí, bueno, por lo que me doy cuenta, este seminario tiene que ver con la geografía, Sí, donde, sí, claro, si uno de persona ciega, pues trabaja los mapas en relieve, ¿no? Entonces, no es tan sencillo a veces, em, porque el tema visual es muy importante en el manejo de los mapas desde un concepto más plano, ¿no? Que creo que es importante, por ejemplo, si los estudiantes tienen preguntas, manejar mucho el tema del volumen. Toda la parte como tridimensional aporta muchísimo a que uno tenga una comprensión de, pues, del mapa que está mirando. ¿M? Pero es mucho más enriquecedor, obviamente, el tema oral, porque pues básicamente yo digo que pues para uno existe lo que uno toca, ¿no? Uno sabe que existen otras cosas, pero cuando una persona es ciega de nacimiento sabe que existe, pero no tiene ese referente de cómo es. Un hoyo negro, digamos, en el espacio. Eh, a las personas se los muestran a través de videos, ¿cierto? Telescopios. Uno no sabría qué es un hoyo negro, empezando uno no sabría qué es negro, porque no tiene esa referencia del color, que eso es una cosa que le cuesta mucho a la gente entender. Y le dicen a uno, bueno, ¿usted cómo se imagina tal cosa? Bueno, pues no me la imagino, sé que existe, pero no tengo una referencia de eso. Entonces, cuando hay una descripción oral, hay un referente, ¿no? Que te cuente. Entonces, es un campo amplio, verde, así uno no sepa el color, pero hay una referencia. Tiene un lago en la mitad y al lado de ese lago tú puedes encontrar una montaña que es más o menos de no sé cuántos kilómetros. Eso le permite a uno como tener una referencia del espacio y sentirse más apropiado y más cercano a este, ¿sí? Porque el mapa, y lo digo pues por experiencia, uno lo toca pero no hay un acercamiento donde uno diga, ah, mire, es que esto limita acá con esto y esto llega acá con esto. No tanto, no tanto. Uno a veces sí tiene esas referencias, pero las asocia con algo. No sé, tal vez, sí, a ese lado hace calor, se da tales alimentos, en este río los habitantes ponen a que sus animales beban agua. Esos otros elementos, esos otros referentes son los que alimentan ese conocimiento que necesita uno. Porque sí, hay mucha falencia, sobre todo, digamos, en los primeros años, frente a la información y frente al conocimiento del mundo, ¿sí? Y eso es importante tenerlo claro porque siempre uno va a estar en desventaja con otro que tenga sus 5 sentidos. Uno tiene 4 sentidos. Entonces, sí va a haber, ahí hay una pérdida fuerte de la información y del conocimiento. Por eso también tantas ayudas hoy en día, tantos elementos que se han creado para que uno tenga esa información. Sí, pero también esos elementos que se han creado y esas ayudas que uno tiene son tecnológicas y también tienen un costo de dinero,
donde también de acuerdo pues a tus posibilidades tú vas accediendo a ellos. Y también con trabajo, con acciones políticas, esos costos hemos tratado de que se vayan bajando, incluso que algunas cosas sean gratuitas, para nosotros tener esa misma oportunidad que tiene otra persona que no tiene ninguna discapacidad. Vale, maestra. Bueno, yo no sé, su merced, bueno, dentro del curso en este momento hay 26 estudiantes que están asistiendo. Algunos de ellos, de hecho, tienen preguntas sobre cómo podrían trabajar temas directamente del espacio geográfico. Karen, estás levantando la mano. Sí, profe, es que pues conozco un poco a la profe y pues ella es egresada de la Universidad Pedagógica. Entonces, pues me gustaría también que ella nos contara un poco cómo fue su experiencia como persona ciega dentro de la universidad y también cómo concibe el espacio, cómo maneja el bastón, qué piensa de cómo está diseñada la ciudad para este tipo de población. Vale, Karen, no, bienvenido sea, profesora. Su merced nos dice que responde y que no responde. Ahí su merced tiene autonomía total. Yo soy aquí secretario de su merced. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, como dice, pues, bueno, yo a Karen la conozco más como Alejandra, pero bueno, Ya, como dice Karen, yo soy pues egresada de la pedagógica, estudié ahí psicopedagogía, creo que ya ahora la reformaron. sí, Tengo señora. una especialización en gerencia de proyectos educativos de la Universidad Distrital y la maestría de la Universidad Javeriana. Y actualmente trabajo en la Normal María Montessori en el área de pedagogía. Em, Como les decía, yo pues bueno, soy ciega de nacimiento. Mi primaria la estudié solo con personas ciegas hasta grado quinto y en quinto y era interna, ¿sí? Entonces era interna en un espacio, en una casa antigua hacia San Cristóbal, una casa vieja de construcción pues colonizadora. Entonces, digamos que yo desde niña uno entiende que es ciego, pero no comprende qué es ser ciego. De hecho, hay cosas curiosas pues yo digo, y es que en este instituto, era un instituto para niños ciegos, era un sitio lleno de escaleras, pero uno lo aprendimos a manejar y había una ventana y todos queríamos mirar por la ventana, así no viéramos, ¿sí? Como cosas curiosas que pasan. Cuando uno sale de este lugar, de este sitio, y yo entré a una institución que se llama República de China, que hoy en día es pionero en inclusión de personas con discapacidad, pero en ese tiempo que yo entré, habíamos tres, conmigo éramos tres personas ciegas, una persona en no grado noveno, yo que estaba en sexto y una persona, el burro por delante, que estaba en cuarto de primaria. Y el resto eran niños videntes, donde pues ya pues ya era en el 98, pero pues digamos que no era muy común ver personas ciegas. Entonces, claro, llegar a un curso donde habían 40 estudiantes que veían y tú no, en un sitio tan grande, pues fue un choque fuerte. Y cómo maneja uno el espacio. Uno de niño no es consciente de eso, ¿sí? De hecho, de niña tuve muchos accidentes, yo salía a correr como todos los niños y obviamente me estrellaban, tuve bastantes accidentes, mi cabeza parecía un mapa porque pues era llena de chichones. Y eso son cosas que uno aprende a manejar con la experiencia y a medida que va creciendo, ¿no? Entonces, va aprendiendo a moverse, a tener referencias sobre los espacios, a entender que tengo que moverme con más cuidado, a, a relacionarme con el espacio de manera distinta como lo hace una persona vidente, a ser consciente. Digamos que yo siento que las personas con discapacidad visual tenemos que ser más conscientes del entorno, que eso es una cosa que las personas videntes no tienen mucho. Ya cuando pues estoy en el colegio con niños que ven, con maestros que ven, en un mundo que ve, es cuando tú empiezas a
comprender qué significa ser ciego en una sociedad como esta. ¿M? Y luego tengo que enfrentarme a salir sola. Y ahí es cuando tú eres consciente de cómo te relacionas con la ciudad, con el entorno, con el bastón, eh, con las demás personas. Ahí tú empiezas, ¿no? Porque entonces tienes que entender cómo está construida la ciudad, ¿no? Tienes que entender que existen calles, que existen carreras, que hay una esquina y que cuando esa esquina termina el viento es distinto, a desarrollar un sentido que se llama la percepción. Entonces, tiene uno lo que yo les decía, puntos de referencia. Entonces, uno cuenta las cuadras, tiene referencias las panaderías, los lichigos, los asaderos, sí, los locales que existen en el barrio, tú los tienes de referencia. Referencia incluso el piso, los huecos, ¿no? Las alcantarillas que no tienen tapa. Entonces, todo eso tú tienes que tenerlo en cuenta y esa es la relación, ¿no? Entonces, cuando uno sale de su casa, uno siempre está pensándose, bueno, ¿será que el carro que dejan ahí parqueado estará hoy? Me tengo que tener cuidado porque en tal lado están arreglando la casa y ayer casi me estrelló con el andamio. Quién sabe si la señora ya abrió el local y sacó el, el- el aviso. Entonces, todo eso empieza a ser parte pues de la cotidianidad de uno y para uno no es tan autónoma como hacen las personas videntes, ¿no? Que la persona vidente sale, coge el bus, se sube al bus, va toda la ruta escuchando música, se baja, llega al trabajo. No, no, uno tiene que pensar en el camino, lo que yo le decía luego, depende de lo que tú vas a coger, si vas a coger SID o un bus todavía de pagar, entonces pensar si hay alguien que me ayuda a coger el bus, em, pensarme si el bus me va a parar, porque no siempre el bus para, porque a veces piensa que tú te vas a subir a pedir plata. Entonces, uno no es uno todos los días se encuentra con gente distinta, o sea, a lo largo de mi vida yo me he encontrado con personas de todo tipo, me ha pasado de muchas cosas, con personas que me ayudan a coger el bus, que le cuentan a uno cosas. Entonces, para uno no es lo mismo y uno, por lo general, yo no escucho música mientras voy en el bus, ¿sí? Sino voy escuchando a los demás, voy pendiente del camino, voy, ¿sí? Siendo consciente de mi ruta, de mi camino, esa es la relación. ¿Por qué? Porque esta ciudad obviamente no está preparada para personas con discapacidad, con ningún tipo de discapacidad, ni para personas que son usuarias de silla de ruedas o de caminadores o de muletas, o para personas ciegas. De pronto un poco más para personas sordas. ¿Cuál es la dificultad de las personas sordas? La comunicación, pero pues hay flechas, hay dibujos que se han vuelto universales, gráficos que te permiten comprender las cosas, pero no, una ciudad no está pensada para las personas con discapacidad visual. Ha mejorado, porque sí, no puedo decir no, que no ha mejorado, sí ha mejorado, pero eso también se ha dado pues porque nosotros hemos decidido salir. No es que el Estado o las demás personas dijeron, ay, ven que tú eres ser humano y tienes derecho a la educación y al trabajo y a salir a comer y a hacer deporte. No, esos son espacios que nosotros mismos nos hemos ganado y que hemos tenido que luchar para ser parte de. Y ese ser parte de ha hecho que se piense en una ciudad inclusiva, en unos centros comerciales inclusivos, en un transporte inclusivo, en unos derechos inclusivos. Esa es como la relación que se tiene, ¿no? O sea, cómo ganarme ese espacio. Maestra, una consulta más, más a modo de infidencia, como dicen. Su merced, en lo que nos comenta de sus pasos a nivel de escuela, ¿cómo recuerda esas clases de geografía? Mm, bueno, inicialmente, pues cuando tiene, en el instituto, como era para personas ciegas, allá lo que hacíamos era salir mucho. Tenía un prado gigante, entonces nos llevaban a caminar en el pasto, a tocar los árboles, a tocar las hojas, a tocar los frutos.
como este instituto era hacia el lado de San Cristóbal, los fines de semana hacíamos caminatas, todavía había bastante bosque, como hacia Aguas Claras, a conocer el musgo, a entender que era plano, a entender que era montañoso, a meternos en el barro. Entonces, cuando yo salgo del instituto, tengo unas herramientas, ¿no? Primero sé muy bien el braille, ya sabía bien ábaco, y este sitio nos había dado unos elementos para movernos, para no tener miedo a moverme. Pero claro, pues digamos que los mapas para explicarlos a nosotros eran en plastilina. Sí, entonces, ¿qué hacían? No los bordeaban, los hacían en alto relieve con plastilina. Que hubiese una comprensión del mapa, no. Empezando pues para buscarle el derecho, pues era tenaz. ¿Por qué? Porque las personas se guían mucho, tienen una mirada global de la hoja, ¿cierto? Entonces yo miro la hoja y al tener la mirada global de la hoja, la acomodo como se me ha explicado que es el derecho del mapa. Nosotros no tenemos mirada global, tenemos mirada palpal, ¿cierto? Tengo que tocar. Primero toco y ya después de que hago una exploración de esa hoja, entonces empiezo a comprenderla. Obviamente vamos a demorarnos más, los procesos son más lentos. Entonces ya empiezo a tocar y entonces tienen que hacerme un recorrido inicial del mapa, pero no hay una relación estrecha porque los chicos les dicen, bueno, pinte los ríos de color, no sé, azul, pinte las montañas de color verde, pinte las mesetas de color café. Pues, o sea, tú no vas a tener esa referencia, ¿sí? Sino todo está en plastilina, entonces se convierte eso en nada, porque uno además no entiende nada, ¿sí? En una hoja con trazos de plastilina. ¿Sí? Entonces es muy complejo, por eso yo digo que los mapas no se deberían hacer sobre lo plano, porque ahí no hay una comprensión de nada. Claro, está en relieve. Y tú, ay, sí, tan chévere, está en relieve, pero no hay una comprensión del mapa como tal. Si lo haces así. Ay, no, venga, que es que yo le voy a hacer aquí el favor al niño ciego le voy a poner le voy a hacer el mapa en plastilina. Pues no hay una relación. Entonces, claro, es mucho más dificultoso así. Entonces, ¿cómo nace mi comprensión y mi relación más con los mapas? Desde la lectura, ¿sí? Desde, no sé, cuando a ti te ponen a leer los libros en sexto, en séptimo, en octavo, de la literatura, y esa literatura te describe de manera detallada, como el bosque o esos campos y el viento y lo verde, y tú haces esa lectura y luego te dicen, no, mire, o los ríos, entonces ahí hay una conexión entre la lectura y el mapa, hay una conexión, pero si me ponen el mapa solo, en lo plano no dice nada. Eso en mi proceso individual. Ujú. ¿Qué pasa posteriormente, digamos, a medida que se va aplicando la ley, que vamos siendo más personas en la escuela con discapacidad, que vamos más poniendo más pereque a los maestros, pues empiezan a pensar maneras distintas para que tengamos una educación de calidad. Entonces empiezan a decir, ah, no, entonces venga, hagámosles los ríos con un material, las montañas con otro material, los volcanes con otro material, las mesas, ¿sí? Que eso ya hay una relación distinta y le permite a uno también tener un aprendizaje distinto, por lo menos tratar de comprender un poco más el proceso. ¿Sí? Pero entonces, claro, además del material, si yo le empiezo a dar volumen a ese mapa, hay una comprensión más grande. Y el mapa es mucho mejor que sea grande, no inmensamente grande, pero más grande que una hoja de cuaderno, sí, para uno poder
sí, tener como la mirada de la distancia, porque es que uno lo maneja distinto. Eso yo me daba cuenta cuando me estaba esperando el bus y la persona me decía, ay, creo que allá viene. Y pasaba un rato y yo, ay, se pasó el bus. No, es que no ha llegado. Y yo, uy, estaba lejos, la gente ve lejos, ¿sí? O sea, son como esas relaciones tan cotidianas de la Ujú. gente que uno no las alcanza a comprender. Sí, a uno le dicen, no, el espacio es grande, y uno, "Ah, pero grande, ¿qué tan grande?". Entonces, es muy diferente la relación que uno tiene con un espacio a cuando la persona tiene una mirada global, ¿sí? Entonces, uno hasta que no lo recorre, digamos, una persona se puede demorar 3 minutos recorriendo una cuadra normal de 80 metros que mide una cuadra normal. Y uno puede demorarse la primera vez 5 minutos, 10 minutos. Además, también depende de los obstáculos que tenga, ¿sí? Depende. Si yo voy a caminar una cuadra de un barrio residencial donde no hay nada, me puedo demorar 5 minutos. Pero si voy a recorrer esa cuadra en Chapinero, donde hay vendedores, donde hay carros, donde hay volardos, donde hay avisos, donde hay pares, me puedo demorar incluso hasta 12 minutos. Entonces, esas relaciones son distintas y todo eso le permite a uno tener una mirada diferente. Entonces, también, por ejemplo, cuando hacen esas maquetas en las entradas de los centros comerciales o de los sitios para que las personas se ubiquen, uno no se ubica con eso. No, eso es difícil ubicarse con eso, a no ser, ¿sí? Porque si lo hacen todo muy plano o le dan volumen desde el dibujo. Entonces, si tú haces el mapa o el centro comercial más en miniatura, donde se logra identificar qué es un pasillo, qué es un negocio, qué es una entrada de manera táctil, pues va a haber una comprensión mucho más fuerte. Maestra, bueno, aprovechando que los dos, bueno, y como dice por ahí la gente de la vereda de mi abuela, lo lejos y lo cerca depende de la vereda donde uno venga. ¿Mm? Ajá, Em, Su merced como ex upeña sabe que en el tercer piso del edificio A se ubica una licenciatura que es la licenciatura en Ciencias Sociales. ujú, A esa licenciatura pertenecen nuestros pacientes que nos acompañan hoy. Pero, y una cosa, pues ineludiblemente en el marco de las ciencias sociales ellos no solo van a tener que enseñar geografía, sino también historia. ¿Cómo fue la enseñanza de la historia en su proceso a nivel escolar en el colegio? mm, ahí hay una relación más fuerte. ¿Por qué? Pues que es muy de contar, ¿cierto? Entonces, ahí sí uno de ciego es mucho más participativo. De hecho, a mí me encanta la historia. ¿M? Entonces, ¿por qué? Porque es más oralizada. Es más oralizada, entonces cuando se da más el tema de contarle, pues uno es más activo, hay una ganancia ahí en el tema de la historia. ¿Por qué? Porque uno escucha al maestro y si el maestro es, digamos, en la forma oral bastante expresivo, es mucho más emocionante, porque tú vas a recordar más y eso te va a permitir unirte más. Y teniendo en cuenta que la historia tiene una conexión con la geografía, ¿no? Sí, Entonces, señora. eso te permite a ti tener una comprensión y poder unir esos dos elementos, esos dos procesos, que alrededor de una historia está un entorno, hay un espacio, y ese espacio que viven esas personas en esos hechos que están teniendo, no van a ser distintos aquí en Colombia que en África, o que en Europa, o que en Asia, ¿sí? Por el terreno, el mismo clima. Entonces, eso te permite tener una conexión un poco más fuerte con la geografía. Ahí las personas ciegas tenemos una ventaja porque escuchamos más, ¿no? Uno de ciego habla,
habla hasta por los oídos, pero también escuchamos. Y tenemos la facultad, por ejemplo, de estar hablando y estar escuchando también, ¿sí? Por la falta de la visión. Entonces, la vida y el interactuar con el entorno te empieza a permitir desarrollar desarrollar más el sentido del oído, el sentido de la percepción, y eso te permite tener unas ventajas, ¿no? Sí, señora. Bueno, voy a darle paso a las bellezas tropicales, sobre todo a quienes están en este momento encaminados a trabajar algún concepto, enseñar, si bien no a una persona con discapacidad visual, teniendo la posibilidad de que la propuesta o el diseño que tengan pueda llegar a ser aplicado con un estudiante también que sea ciego. Entonces, si quieren escribir por el chat, yo leo. No sé, mejor dicho, regálame 30 segundos a ver cómo se organizan. Hola, profe, yo quiero preguntarle algo a la profe Jenny. Jamie, qué pena. Hermano, Buenos ¿quién días. hace? Mi nombre es Jorge y pues quiero hacerle una pregunta pues respecto a lo que decía el profesor con el trabajo que tenemos que hacer sobre el diseño didáctico. Entonces, quiero preguntarle cómo maneja la localización dentro de la ciudad. Bueno, pues una de las actividades que tenemos que hacer dentro de la clase es hacer un diseño didáctico, como decía el profesor, en donde tenemos que enseñar un tema y pues digamos que yo escogí localización a partir de la nomenclatura de la ciudad, o sea, lo que tiene que ver con calles y carreras, ¿sí? Digamos que para alguien vidente es, digamos que relativamente sencillo, porque la ciudad está llena, pues, digamos que de unos letreritos para leer e interpretar, pues, el punto donde se encuentra la persona y, pues, ahí, digamos, desde ahí puede condicionar su desplazamiento por la ciudad, o sea, digamos, hacia lugares donde, pues, nunca ha estado. Pero digamos que para una persona que, digamos, o desplazar a los que nunca ha estado, ¿qué conlleva? O sea, ¿cómo lo hace? Porque, pues, digamos, su merced ya nos decía que, pues, usted tiene referencia a la panadería o un carro, pero digamos que esos son espacios que su merced ya conoce, pero en cuanto a los espacios que no conoce, ¿cómo hace? Pues, bueno, hoy en día la gente vidente no es que esté tan ubicada, activa en el Waze, ¿no? Generalmente. ¿Cierto? Sí, yo le pregunto, ¿qué dirección es esta? Ay, esto es Chapinero, sí, pero ¿qué dirección? Entonces, no, creo que tenemos mejor ubicación las personas ciegas que los videntes. Pero eso es porque en la referencia de la ubicación hay unas cosas que son más sencillas para uno. Primero, que los espacios sean como rectos, ¿sí? Vengan como en línea recta, sean más como en cubo, ¿sí? Somos como de ese corte, más del cubo. Entonces, digamos que Colombia tiene esa facilidad, excepto en las diagonales y transversales que a uno le dan duro. Entonces, las rectas, que son las calles y las carreras, le ayudan a uno mucho. Cuando uno es niño, digamos que eso es la necesidad de la supervivencia, que uno aprende a manejarse en los espacios. Entonces, ¿cuáles son las referencias de uno de niño? Las paredes, contar de pronto los escalones al inicio, ya después uno ni los cuenta, sino sube y baja corriendo. No quiere decir que porque, por ejemplo, uno vea no pueda correr por las escaleras, eso es mentira, ¿sí? De hecho, uno corre. Pero cuando uno empieza a salir solo, le hacen una preparación, debe haber una preparación antes para enfrentarte a la ciudad. ¿Cuál es esa preparación? Que le dicen a uno, mire,
La ciudad tiene calles, tiene carreras, transversales, diagonales. Pero en ese lugar donde tú te vas a mover, hay una cosa que es importantísima que se llama la lateralidad, que no la trabaja hoy en día. Que se debe trabajar en educación física para que en sociales y en español los niños no vayan a tener problemas. Entender qué es derecha, qué es izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo. Y trabajamos el arriba, el abajo, el centro, pero la derecha y la izquierda tenemos muchas dificultades con eso hoy. Entonces, eso es lo principal, manejar la lateralidad. Tu derecha, tu izquierda, adelante, atrás, diagonal. Camina 3 pasos diagonales. Entender esos elementos iniciales para los niños es importante. Que yo le diga al niño, párate, siéntate. Camina 3 pasos hacia tu derecha. Camina 1 paso hacia atrás. Camina 5 pasos hacia adelante. Camina diagonal a, no sé, la puerta. Eso va a permitir que tú te entrenes, porque tú no es que las personas ciegas son oráculos y podemos verlo más allá. No, eso es mentira. Si no somos ni ángeles, ni tenemos una conexión con el universo, nada de eso. Te entrenas. Y te entrenas es caminando solo, lastimosamente estrellándose, terriblemente cayéndose, como lo hacen las personas videntes, solo que pues a veces uno le toca un poquito más. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Que tú al niño lo eduques, lo entrenes, para que él pueda empezar a manejarse solo. Ya tú le vas a, después de que el niño sabe lo elemental, que es la lateralidad, derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, diagonales, ya ahí hay unos elementos que tú debes pasar, que son ¿qué? Que el niño empiece a hacer lineales, diagonales, ya sobre un plano, que ahí también va todo lo matemático, o sea, toda esa relación de tu cuerpo con el entorno te va a permitir tener un proceso de aprendizaje distinto. Esa relación de tu cuerpo con el entorno, porque eso te va a permitir entender y comprender para qué es que es eso. ¿Sí? No de pronto de la manera que lo hacemos los pedagogos, de una manera reflexiva, no. Pero, por ejemplo, el niño va a decir, esto es diagonal, esto, ¿sí? Y ya después, sí, tú le vas a explicar, tenemos el norte, el sur, el occidente. Entonces le vas a decir, hacia el norte aumenta, hacia el sur disminuye. Hay unos elementos iniciales que tiene que tener la persona para comprender cómo está ubicada la ciudad. Si ya el niño sabe derecha, izquierda, adelante, atrás, sabe que existe el norte, sabe que existe el sur, sabe que existe el oriente, sabe que existe el occidente, puedo empezar a manejarle nomenclatura que tiene una organización. Entonces, si yo voy hacia el norte, entonces aumenta, a la derecha están los números pares, hacia la izquierda están los impares, las carreras van de norte a sur, las calles van de oriente a occidente. Esas son cosas que nos hemos inventado los seres humanos. Y nos va a quedar mucho más fácil entender eso si yo le he hecho un proceso didáctico de lateralidad al niño. Entonces ya cuando uno le enseñan todo eso en educación física, ¿cierto? A caminar, a correr, a saltar, hacia una indicación que le den. Cuando uno ya empieza a salir solo en su adolescencia o juventud, que es cuando uno sale solo, pues entonces va a ser más sencillo. Entonces lo sientan a uno con un mapa, con un plano cartesiano casi siempre, y le dicen sobre la X y sobre la Y cuáles son las carreras, cuáles son las calles, hacia dónde aumenta, hacia dónde disminuyen, hacia dónde están los pares, hacia dónde están los impares. Y después de que te hacen eso en el plano cartesiano, salimos a la calle. Y le dice a uno la profesora de movilidad, mire, estamos en tal lado,
entonces hágame el favor y me busca tal dirección. Si no es que le van a decir, bueno, ya usted hoy sale solo, salga solo. No, tiene que haber un entrenamiento de cómo vas a coger el bastón. Hay una forma específica de coger el bastón. Si estoy en la calle, si estoy en paz, si estoy en un sitio cerrado, si voy a montarme en un bus, todo eso, y a medida que tú más salgas, obviamente las primeras veces te va a dar miedo, va a estar desubicado, usted no va a saber dónde es el sur, dónde es el norte, porque tienes que educar tus sentidos. Tienes que educar el cuerpo, tienes que entender el espacio, saber cuándo estás en una calle, cuándo estás en una avenida, te paran en una esquina que tú escuches qué es un carro, qué es una moto, qué es una bicicleta, cómo suena un carro grande, cómo suena un carro pequeño. Y todo eso se hace con experiencia y educando el cuerpo. Por eso ustedes en la calle se van a encontrar con gente ciega brava, porque está aprendiendo a salir y uno llega a la casa mamado, cansado, tensionado, que no quiere volver a salir. No, o sea, salir solo cansa, a uno lo cansa. Sí, a veces las personas videntes dicen, ay, yo cuando estoy bravo salgo a la calle para tranquilizarme. No, pues donde uno salga a la calle de primero das a tranquilizarse, se pone más bravo. Entonces hay ese proceso. Gracias, Jorge. Frente a ese elemento hay una cosa, maestra, no sé su merced cómo lo ha habido, y es que en teoría las direcciones tienen 3 números, Sí, ¿cierto? Y el tercer número que se coloca a nivel de dirección, y aquí más de uno se va a desayunar, es la cantidad de pasos que yo de debería dar desde pasos, la esquina desde la esquina. hasta el lugar donde se ubica directamente la casa o bueno, ese espacio al que me dirijo. Sí, eso no lo enseña. Sí, nos enseñan, claro, el primer número es, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces el primer número es la referencia, donde yo me voy a ubicar, ¿sí? Donde yo me voy a parar. El segundo número es como el paralelo. Ujú. Y el tercer número es la casa, para llegar exactamente donde me tengo que ubicar. Entonces eso no lo hacían, entonces nos paraban en la esquina y nos hacían caminar hasta lo que yo le digo, nos daban la dirección y la teníamos que ubicar. Y todo eso nos lo explican inicialmente en el plano cartesiano. Inicialmente todo eso nos lo explican en el plano cartesiano, ¿no? El norte, el sur, el oriente, occidente, cómo camino, no sé qué. Entonces nos lo explicaban con el plano cartesiano. Y luego de que ya hubiéramos tenido algunas clases en el plano cartesiano, que uno en el plano cartesiano hubiera ubicado, digamos, como tratar de ubicar esas direcciones con los pasitos y todo eso, ya lo hacíamos de manera más, como ya de manera práctica, ¿no? Salir a hacer eso. Y Gracias. también lo que tú dices, hacia el norte, los de la derecha son los pares, que yo no sé si acá lo sepan, los últimos números, no sé, Ujú. digamos, carrera 105, número 6543. Entonces, es 43, es impar, entonces sería la izquierda. Ujú. ¿Por qué? Porque termina en 3, los últimos números. Eso tiene relación también con el andén a la derecha, con el andén a la izquierda. Entonces, todos esos ticsitos que hoy en día los chicos no saben, porque los chicos se ubican o por paradas de Transmilenio, o por Waze, o por Google Maps, o por los centros comerciales. Pero todo eso es lo que te permite a ti desarrollar la inteligencia. Todas esas ubicaciones, entender cómo es que está el entorno y dónde es que estás ubicado y cómo te vas a relacionar con ese entorno. Esa relación las personas ciegas la hacemos mucho más que una persona vidente. Bueno, no sé si alguna de las bellezas tropicales tenga alguna otra pregunta, porque si no, yo sí tengo. Eh, 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 eh. Karen Alejandra está intentando habilitar el micrófono, pero no te escucho, no sé.
Bueno, maestra. Repito, si quieren pueden escribir por el chat. Dos cosas. La primera, no sé si su merced lo sepa. Yo estuve por ahí en una capacitación hace, no sé, no más de un año. Eso fue el año pasado, ya a mí la memoria, porque los años me van pasando por encima, no me permite recordar exactamente la fecha. Pero encontré que hay una posibilidad y la colocó y se la colocó a todos sobre la mesa hoy. La posibilidad de coger una imagen y hacer con la imagen directamente bueno, no sé si la palabra sea la correcta y si me excuso, profesora, hacer la transcripción o hacer el montaje de la imagen misma en braille con un sistema que se llama Duxbury DBT, perdón. Entonces eso le permite a uno coger imágenes en Google Maps, coger el mapa como tal, pasarlo a un programa que se llama betactil.com y hacer la configuración para que en una impresora braille salga la impresión directamente de la imagen que uno necesita trabajar con los puntos en braille. Por cuestión de cámara y luz no se ve mucho, pero entonces lo que hay acá en esta intentando mostrar capas de que vamos a colocarlo en 3D y entonces como dice la profesora eso implica más información al tacto. Entonces, cuando uno se lo pasa a la persona y lo empieza a tocar, empieza a tener problemas. Entonces, digamos que aquí este tipo de mapas debería manejarse más en la lógica inicial de los dos planos. Que ese tipo de impresoras son bastante costosas, creo que oscilan entre los 8 o 10 millones de pesos, entonces tenerlas es complejo. Pero que hay un sistema en el marco de las bibliotecas públicas que yo llevo la imagen en un USB y llevo la hoja de papel, en este momento se me va a papel bond 115 gramos, creo que es el gramaje, ahí sí la profesora me corrige. Y en la biblioteca pública de la Julio Mario Santo Domingo, Restrepo, Tunal, Suba, Biblioteca Nacional, Timisa, Tintal, Usaquén y Virgilio Barco, yo le entrego a las personas de la biblioteca la USB, le entrego la hoja bond de 115 gramos y ellos se encargan de hacer la impresión porque, repito, la impresión es bastante costosa. Hay algunos elementos frente al tacto que hay que tener cuidado frente a ese diseño de imágenes, ¿cierto? De mapas o transcripción de imagen y mapa. Y bueno, eso pasa por la cantidad de información que llega a tener la imagen, la cantidad de puntos que llega a generarme la imagen para que desde el tacto yo pueda reconocerla. Hay, por ejemplo, en Brasil, hay geógrafos que se han encargado de hacer estudios sobre qué cantidad de información debería tener un mapa para que una persona ciega en el momento en el que tenga contacto logre tener cercanía con él mismo. Entonces cosas como por ejemplo la rosa de los vientos, que era uno de los elementos que estaba colocando la profesora Jamie sobre la mesa, cómo se ubica ese mapa, ¿sí? En esa mirada global que muchos de nosotros manejamos, pero que a veces tiene que ser parcializada por elementos, por convenciones, y esos geógrafos han llegado, por ejemplo, a tener la conclusión de que máximo un mapa no puede llegar a tener más de 8, máximo 8 tipos de convenciones, es decir, 8 tipos de información dentro del mismo, porque a partir de ahí ya puede empezar a causar confusiones. ¿Mm? Entonces, esa era una cosa, no sé, maestra, su merced, bueno, yo no tengo impresora para hacer impresión de ese tipo de archivos, porque repito, la última vez que la averigué estaba como en 8 millones. ¿Mm? Sí. Sé que pues hay un proceso a partir de Google y este tactile.com que permite a algunos descargar como todo programa, ¿no? Lo puede descargar uno por un mes y después ya lo empiezan a cobrar. A curar. Pero digamos en el entendido también de que estas bellezas tropicales entiendan que uno no tiene que hacerle el favor al niño de colocarle plastilina al mapa, sino que hay opciones y hay una responsabilidad docente, ¿cierto?
de trabajar directamente materiales que le permitan al otro potenciar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no sé, maestra, si su merced tiene alguna recomendación frente a ese tipo de construcciones propias, bueno, porque no todo el mundo, no sé, alguno de ellos se va el día de mañana a enseñar a algún pueblo de Colombia qué impresora braille van a llegar a tener, ¿cierto? Pero si alguna recomendación frente a o en la ejecución de ese proceso y la posibilidad de ir a las bibliotecas públicas que ya están abiertas, o recomendaciones mismas para la construcción de esos mapas en el momento en el que estén en la vereda y la vida les coloque alberjas, maíz, diferentes granos que también puede colocar uno sobre una superficie, no sé. Sí, bueno, son costosas porque son desarrollos tecnológicos que se han hecho afuera. Digamos, también sería bien interesante que esos desarrollos empezaran a pensar acá. Entonces, claro, como son en dólares o en euros, al pasarlos a pesos, pues es bastante costoso, ¿sí? Eso es una cosa. Em, y también lo que yo les decía inicialmente, las políticas, las personas ciegas somos muy activas en temas de política, en temas de participación y eso nos ha permitido que el Estado tenga que invertir en tecnología. Entonces, en tecnología como el lector de pantalla del computador, que es el JAWS, que cuesta más o menos un programa de estos, cuesta más o menos 7 millones, pero por una cosa que se llama licencia país, entonces la podemos descargar gratuitamente. Tenemos que hacer unos procesos, pero yo la tenemos no en demo, sino en original, de manera gratuita. Y hay una fundación que se llama Fundación Ver, que ha hecho esos puentes y tiene los recursos económicos para comprar esas herramientas y que las bibliotecas públicas adquieran estos elementos, porque basados en el derecho a la información, en el derecho a la educación y en el derecho al conocimiento. Entonces, eso le permite a uno, pero obviamente son cosas caras. Yo hago parte, a veces hago algunos trabajos con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tenemos ahí un grupo de lectura que se llama Comparto mi lectura. Inició siendo Comparto mi voz, porque íbamos a leer allá, pero pues también ahora los celulares, los computadores, pues uno lee a veces incluso más rápido que una persona vidente porque te va leyendo una máquina. Entonces es compartir la lectura. Entonces leemos un texto y alrededor de ese texto comentamos cosas del autor, del entorno, del país. Hemos ido, por ejemplo, con Balzac y la costurera. Es un libro que fuimos leyendo, viendo la película y mirando el mapa de China, dónde estaba ubicado, a cuántos kilómetros de la ciudad. Entonces es también como yo desde la geografía puedo hacer una educación multisensorial, ¿cierto? Del contar, del tocar, del hablar. Desde un libro puedo ver película, puedo entender cómo es el tema de la costura, puedo, sí, como hacer un manejo, un contexto, un tema que se está manejando mucho y es el tema de la multisensorialidad. Cómo lo que yo le hago a la persona ciega o a una persona sorda le pueda servir a otras personas, ¿sí? A otros niños. No es que para los niños videntes voy a hacer este mapa y para los niños ciegos voy a hacer este mapa, no. Sino mi recomendación es cómo me pienso yo como maestro, algo que yo pueda hacer para esa persona que tiene la discapacidad, que de una vez me sirva para los niños que no tienen la discapacidad, pero que posiblemente tienen un problema de aprendizaje o posiblemente no tengan una relación de pelea con la educación y puedan tener una relación distinta con el tema de la educación. Y cómo puedo también hacer una clase distinta, no solamente desde el puesto o desde el tablero, sino desde otros elementos. Entonces, que se trabaje la multisensorialidad obviamente implica que el maestro se piense, que el maestro se planee, que el maestro investigue, que el maestro indague,
que a veces nos da un poco de pereza a los maestros hacer eso. Pero si lo hacemos desde ahí, desde pensarme como en un pueblo donde no tengo esta impresora, pues yo puedo utilizar las piedras, ¿sí? Como desde un pueblo yo puedo utilizar la misma tierra, ¿sí? Uno de ciego no es tan nervioso, por ejemplo. Cuando yo iba donde mi abuelita y mis primos me decían, mire, mire, ¿quiere tocar un gusano? Y yo lo tocaba y no le tenía miedo al gusano, ¿sí? O quiere tocar un cucarrón y tocaba el cucarrón. ¿Por qué? Porque esas relaciones de miedo también te las da la sociedad, ¿no? De, ¡ay, una cucaracha! Sí, pues, o sea, yo no les tengo miedo a las cucarachas porque ni siquiera las he visto. Entonces, como esas oportunidades de prejuicios que no tenemos las personas ciegas y que no tienen los niños, porque yo he trabajado con niños de primaria, me pueden a mí abrir puertas maravillosas para que esas personas conozcan. Ahorita en la Luis Ángel estamos trabajando unos podcasts geográficos. Entonces, como desde el podcast, por todo el tema de la pandemia, hacemos las sesiones de manera virtual y como desde el podcast podemos conocer otras regiones. Como desde el podcast yo puedo viajar. Como desde el podcast puedo conocer el Pacífico. ¿Mm? ¿Cómo? Entonces, pues obviamente contando, escuchando y tocando el mapa para entender y comprender hacia dónde vamos. Entonces, como que todas esas herramientas son las que yo les digo que pueden ser muy útiles. Como el imprimir ese mapa, más que me cuenten de las capas de la Tierra, me va a dar una relación de que le digan a uno, es que usted a veces en el colegio ve materias, le dicen a uno a los papás, profesora, pero es que eso ¿para qué le va a servir al niño? ¿Para qué le va a servir al niño un plano cartesiano? Bueno, para que si se le daña el celular y no tenga Waze, no se pierda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esas relaciones desde la multisensorialidad, desde el tocar, desde el ver, desde el escuchar, incluso desde el oler, desde el saborear, te va a permitir a ti tener una relación con la geografía y con la historia de ese lugar? Eso me parece que sería muy importante y que le daría un significado también distinto de la relación del territorio a los niños y sobre todo a los niños de ciudad que a veces sentimos que no somos como de ningún lado. Maestra, una pregunta, ¿cómo se hace para poder acceder a los podcasts que su merced en este momento está mencionando? ¿Directamente por la página de la biblioteca? Sí, claro que los estamos creando. Ok. Todavía no los hemos lanzado. Estamos en la creación, entonces hemos estado nosotros mismos escuchando podcasts. Hemos leído algunos artículos sobre eso, pero pues digamos si alguno está interesado en la creación de los podcasts y eso, me dirían con Karen y podríamos hacer el enlace. Estamos en la creación. Vale, Porque perfecto. como Sí, la eso implica biblioteca un es, guión y eso implica un proceso largo, por eso lo exacto, preguntaba. implica un guión, implica que preguntemos a personas ciegas, no solo de la ciudad, sino de otras partes, como qué información necesitaría usted para conocer ese lugar. Porque como la biblioteca es a nivel nacional, porque como es del Banco de la República, entonces está ubicada en diferentes departamentos. Entonces es también consultar otras personas de otros departamentos y mirar qué contaría usted si conoce el lugar y qué le gustaría que le contaran si no conoce el lugar. Entonces son como muchas miradas, pero la construcción geográficos para conocer para irse a viajar sin ir de manera física. Bueno, maestra, yo reitero mi gratitud por su tiempo, por su espacio, por su compartir, por sus palabras. Aquí, de forma muy íntima, también le cuento que esta es una oportunidad para que quienes nos escuchan
se permitan por lo menos pensar en la posibilidad de qué va a pasar el día de mañana cuando lleguen a un aula y encuentren o se encuentren con que uno de sus estudiantes es ciego, ¿cierto? Porque eso pasa y hay una gran probabilidad y posibilidad de que así sea y un privilegio mismo de que puedan llegar a ver procesos de esa forma. En este camino yo me he encontrado profesores, desde inclusive la misma pedagógica que sigue siendo isla, ¿no? Cada Sí. departamento es una isla, entonces Mm, que le dicen a uno, usted debería estar proyectando en educación especial, eso no es para sociales, es que aquí necesitamos es ver la episteme y lo ontológico del ser, la existencia, lo histórico y lo geográfico. Y bueno, entiendo también porque son posiciones radicales de escuelas que nos formaron en su momento y que dijeron, cada conocimiento y cada disciplina tiene un cajón y no se pueden tocar entre cajones porque es imposible y esto se respeta, ¿cierto? Pero yo sospecho, desde lo que conozco del currículo en ciencias sociales, que va a ser de las pocas posibilidades que ellos van a tener para pensarse, sentarse y cuestionarse, por lo menos por un momento, qué pasaría si. Entonces yo no sé si su merced en medio de su sapiencia les quiera dar algunas palabras, recomendaciones en el momento en el que lleguen a ese espacio de clase y encuentren a un niño ciego. Cuando te hablamos con personas que nunca han tenido contacto con una persona ciega, ¿cierto? ¿Qué sugerencias, recomendaciones o palabras, repito, podría dar su merced para quienes nos escuchan? Bueno, primero que hay que comprender y entender pues que ahorita existen unas políticas donde pues las personas con discapacidad deben estar inmersas en la sociedad. Eso significa que es importante que los maestros de cualquier disciplina sepan de discapacidad. Y lo otro es que hay dos tipos de discapacidad visual, que es la ceguera total, que es la que pues yo tengo, y la baja visión, que por temas de computadores, celulares, se está presentando muchísimo. Las discapacidades que los niños desde muy pequeños están en relación con estos aparatos y estos aparatos a veces hacen que la retina se vuelva más delgada de lo normal y la gente viva desprendimientos de retina más frecuentes o quemas de la retina más frecuentes que antes. Entonces, y la discapacidad auditiva, digamos, como que son, y la mental, digamos, depresiones y todo eso, son las que más se van a ver predominante. Entonces, como que primero, pues, tomarlo con tranquilidad, ¿sí? Tomar con tranquilidad, porque yo lo viví donde los profes me veían y, ay, ¿verdad que usted está aquí? ¿Yo a qué ahora qué hago con usted? No, sí, como que no entren en pánico, porque pues somos seres humanos, como cualquier otra persona, ¿no? Por eso yo decía, ni tenemos a veces discapacidad, hay personas que sí tienen discapacidades asociadas, pero no es que nosotros tengamos discapacidades asociadas o que tengamos retraso mental o que seamos más ángeles y más juiciosos que los demás. No, somos seres humanos común y corriente. Ese es mi primer consejo. Segundo, que no se la sabe, un maestro no se la sabe todas, que al lado de ese niño va a aprender, porque eso es lo que a ti te hace aprender, la necesidad. Si tú no tienes necesidad, no aprendes, pero la necesidad te hace aprender. Y lo otro es la exigencia. Esas serían como mis tres consejos, que a uno también le deben exigir. Ay, no, porque no, pues ya no pudo hacer eso. Sí, tampoco pues que le digan a uno, mire, usted tiene que hacer esta gráfica y que le quede derechita. No, pues para qué si uno no, o sea, no va a poder hacer eso, pues no, ni porque lo haga 1000 veces, no es que lo vaya a hacer más derecho, no. Pero sí que dentro de las posibilidades que tiene esa persona, también se dé una exigencia, ¿no? Porque, ay, no, es que él no ve, entonces ya dejémoslo así, ay, pasémoslo así, eso ya no pasa nada. Porque uno va a salir a una sociedad y la sociedad es cruel y uno necesita formarse para enfrentarse a esa sociedad. Entonces, esos son como mis tres consejos. Y mi recomendación es que
sí o sí se van a encontrar con personas con discapacidad. O sea, no hay nada que hacer. Bueno, maestra, de mi parte le reitero que quedan las puertas abiertas. Digamos que y afortunadamente con los años yo no soy el 21 en el departamento que ha venido entendiendo la necesidad. Yo la tuve que entender también por la misma experiencia de vida. En mis prácticas llegué y me encontré con una niña ciega y tenía que enseñarle geografía. Y mis profesores decían los ciegos no pueden aprender geografía, entonces ahí tuve un primer choque muy fuerte hace muchos años. Y así como su merced dice, desde la experiencia pues va uno caminando. Después me encontré con el mundo de los sordos que llegaron al departamento, que no quería nadie dirigir su trabajo de grado porque es que quién sabe lengua de señas, entonces eso toca hasta que venga el intérprete y si no eso es una galleta y esos intérpretes siempre bloquean el P porque no los contratan, entonces eso es para problema, entonces todo lo que ha sabido hacer esta sociedad clasista y tan jerarquizante muchas veces, ¿no? Entonces, maestra, de mi parte queda la puerta abierta. Si yo en algo llego a ser de utilidad con el mayor de los gustos. Ahí en este Claro. momento están haciendo algún taller de braille en la biblioteca, porque esa es otra cosa que sería importante. Yo por tiempo no lo manejo. Yo, digamos que Profe, sé reconocer algunas cosas, pero si hay algún taller antes de que entre Karen que está levantando la mano y le No, suelta el ahorita en este micrófono. momento no, pero bueno, no sé, en el futuro yo podría hacerles un taller de braille y no es difícil, el braille es súper sencillo. profe, en ese sentido, yo quisiera compartir una plantilla de braille que me había hecho llegar la profe, pero es que no tengo el chat habilitado porque me tuve que salir de la reunión y volver a ingresar. Y también quisiera como contarles un poquito como mi experiencia en el braille. Y bueno, la profe me empezó a enseñar y pues era chistoso como documentos y trataba de leerlos con el tacto. Y para mí era imposible. Ya después la profe se reía y me explicaba que yo como persona vidente no puedo leer el braille desde el tacto, sino pues leer los punticos desde la visión. No sé si, profe, nos amplías un poquito más de cómo funciona el braille, de la Sí, plantilla, del punzón. entonces el braille es un sistema alfanumérico. Entonces es un sistema donde a través de números, de puntos, que tienen cada punto tiene un número asignado, es que tú aprendes. Entonces son 6 puntos. Entonces están organizados en fila. A la derecha hay 3 y a la izquierda hay 3. Entonces el primero a la derecha es el punto 1, el segundo el 2, el tercero el 3. El primero a la izquierda arriba es el 4, el del medio es el 5 y el de abajo es el 6. Con esos 6 puntos, mezclados de todas las maneras y de todas las formas, tú haces el abecedario, signos de pregunta, tildes, significados matemáticos, números, todo. ¿Mm? Entonces, Y ese es universal, la diferencia, por es ejemplo, las señas. universal, excepto para los chinos. Creo que ellos sí son de 5 puntos su braille. Pero de resto, en todo el mundo va a funcionar de esa misma manera. Lo creó un señor que se llama Louis Braille, es francés. Entonces, él inventó el braille porque antes le obligaban a las personas videntes a leer. Les ponían las letras en relieve y bueno, con prácticas no les enseñaban a los niños a leer. Entonces este sujeto se inventó el braille. Y, bueno, los de la A a la J se utilizan los 4 primeros puntos, o sea, el 1, el 2, el 4 y el 5. De la A a la J. No se utiliza ni el 3 ni el 6, los de abajo no se utilizan. De la J hasta la J, a ver, me acuerdo, I, O, P, hasta la R, H, R, S, hasta la T. Se utiliza el punto 3. O sea, los mismos puntos que yo utilicé de la A a la J, los utilizo hasta la T, pero le agrego el punto
excepto la ñ, que ahí la ñ se agregó de manera distinta, pero porque la ñ solamente existe en nuestro idioma, no existe en inglés, ni en francés, ni en alemán. Entonces la ñ no rompe con esa regla. Y luego de la la U, V, X, Y y Z, que es la última, se utiliza el punto 6. Entonces, ojalá cuando podamos presenciar, si podríamos hacer un taller para que aprendan braille, pero realmente es muy sencillo. Si una persona ya conoce la escritura, es muy sencillo aprender braille. Es muy fácil. Vale, maestra, pues yo por eso repito que si su merced me lo permite, le voy a enviar un correo. Yo, por Claro ejemplo, que tengo conocimiento de dos podcasts que implicaron un proceso de investigación muy brava, que históricamente relatan todas las tomas del Palacio de Justicia con archivos de audio de los militares, de lo que se dijo en la radio, que como su merced muy bien decía, a nivel histórico, todos esos elementos aún nutren más el conocimiento, ¿cierto? Entonces, y obviamente porque me interesa, así sea que salgan en 2 años, estaré muy atento a la producción de los podcasts que están haciendo para la enseñanza de las regiones, pues porque eso es uno de los nodos que debe hacer desde el marco geográfico la enseñanza escolar, ¿cierto? Entonces, obviamente, entre más insumos se tengan, mayores opciones y posibilidades hay de brindar herramientas para los procesos de aprendizaje. así es. Le pediría a Karen el favor si puede por el correo institucional que nos comparta la plantilla para que tengan también su acercamiento y frente a lo del braille. Y claro, maestra, yo repito, las puertas de mi parte quedan abiertas en lo poco nada que pueda hacer con el mayor de los gustos y reiterarle mi gratitud por su experiencia, por compartir, por su sapiencia y de verdad por permitirse tener este espacio con nosotros. No, pues con mucho gusto. Estos procesos pues son muy importantes, estos procesos pedagógicos, sobre todo en temas de formación de maestros, ¿no? Que entiendan y comprendan a lo que se van a enfrentar y alrededor de qué se debe pues pensar el tema de la educación. Muchas gracias pues por la invitación. Profesora, su merced y bienvenida siempre. Las puertas aquí quedan. Ah, Julie está levantando la mano. Julie, Maríam Gómez, qué pena con su merced, profesora. ¿Se acuerda de levantar la mano cuando su merced ya está despierta? No importa. Julie. Profe, yo levanté la mano hace rato. No, pero no se aparece. Bueno, Es que perdón, mi no quiero computador está preguntar muy si malo, ya está muy malo mi estábamos. computador, hasta ahora la veo. Disculpa. Bueno, mi nombre es Julie Gómez, me presento. Y bueno, yo fui estudiante de la profe hace 5 años aproximadamente, cuando estaba en noveno, ahí en la escuela normal. Pues la profe me dio pedagogía y pues me alegra mucho volverla a escuchar, pues porque pues no sale del colegio y ya como que no se vuelve a chocar con los profesores, pero me alegra que este hubiera sido como un espacio para volverla a escuchar. Yo más bien quisiera saber si la profe que quisiera compartir como desde su perspectiva, o sea, como, como, o sea, como desde su experiencia ha sido pues enseñarnos a nosotros, ella como persona, bueno, como profesora invidente, o sea, sí, que si nos quisiera contar su experiencia. Bueno, ahí sí dependemos de la profe, porque yo repito, yo soy aquí un simple secretario. Creo que la profe tiene el micrófono apagado, debe estar en algún tránsito, en una sociedad que es bastante tensa en esos aspectos. Creo que les he contado, por ejemplo, dos estudiantes que en su momento los papás de niños sordos dijeron que la profesora no podía ser sorda, entonces se hicieron carta para sacar a la profesora porque era sorda, de niños sordos, ¿no? Cosas así como ese corte que vive este país macondiano tan bello. Profesora. Sí, eso es
Claro, es complejo que lo entienda la sociedad, ¿no? Em, porque uno de persona con discapacidad en todo lado está demostrando que sí puede, demostrando que sí puede en el colegio, demostrando que sí puede en la universidad y después demostrando que sí puede también en pues en la vida laboral. Y obviamente al inicio los papás sí tienen bastantes choques con eso, ¿no? Como bastantes preguntas y, uy, jue madre, ¿cómo así la...? Pero entonces, pues yo siempre digo que uno siempre pues va a los sitios a poner un poquito de pereque, pero pues ahí toca aguantarse el pereque y al principio pelearán y al principio pues uno le toca ser resistente, pero pues uno también se acostumbra y es normal, ¿no? O sea, en todo lado, en todo lado. Entonces, cuando entré a mi primer colegio a trabajar, cuando entré al segundo colegio igual, o sea, en todos lados. Entonces finalmente uno como que termina acostumbrando y uno dice, bueno, pues ya uno sabe que va a ir a poner pereque. Entonces se termina uno pues acostumbrando a eso. Mi experiencia, yo trabajé con niños de primaria 5 años, es maravilloso por lo que yo les decía en algún momento, y es que los niños no tienen prejuicios, los niños, a veces nosotros subestimamos la infancia, ¿no? Entonces, claro, los niños no entienden, los niños pobrecitos, los niños, pero ¿cómo van a hacer eso? Pero pues también los niños los agreden, los violentan y ahí sí no son niños. ¿Sí? Entonces son como esas miradas que tenemos a veces de la infancia y los niños no tienen prejuicios, los niños aprenden y el tener una profesora con una discapacidad les hace ser más autónomos, más responsables y los hace ser más honestos, que creo que es lo que necesitamos mucho en nuestra sociedad, hacer más responsables de ellos mismos. Esa es la experiencia que yo he tenido porque yo no los veo. ¿Qué es lo que hace un profesor que se trabaja tanto en Foucault? Y es la mirada, ¿no? Del otro, el poder que tiene el maestro de estar en una posición distinta, de tener el dominio del grupo. Bueno, en mi caso no es así. Yo no lo estoy mirando, no lo voy a juzgar, no lo voy no lo voy a presionar, ¿no? ¿Quién te presiona a ti? Pues el entorno. Entonces, creo que construir eso frente a los niños, frente a esa autonomía que ellos tienen y frente a esa responsabilidad que ellos tienen, es mucho más importante. Y eso se da desde que yo no subestimo al niño. Entonces, eso pues se surge conmigo. Claro, en mis clases el tablero no es importante, ¿no? Es una pared más. Entonces la clase se tiene que hacer de manera distinta, el niño tiene que hablar, porque yo le digo a los niños, si usted no me habla, usted no existe, porque no le escucho la voz, ¿cierto? Entonces los niños que son tímidos tienen que hablar, tienen que moverse, tienen que mostrarse, se dan cuenta que los maestros no son dioses, ¿no? Entonces esa relación que uno de maestro tiene con los niños y cuando comprende esa relación, y además los niños uno, en las voces uno aprende a saber si dicen mentiras, si no dicen mentiras, cómo están, ¿no? Entonces uno se aterra menos, "Ay, profe, se cayó tal persona y está sangrando", y la gente miente, ay, tiene sangre, terrible. No, pues uno no se altera casi por nada de eso, ¿sí? Porque como uno no ve, pues uno no ve el chorro de sangre ahí que es rojo y se está desangrando, no. No, pues tranquilo, vamos a ir a la enfermería a ver qué pasó, no sé qué. Y ya, lo vamos también tomando con tranquilidad, aprendiendo a manejar esos momentos de angustia de una manera distinta. Esos son como cosas que me pasaron con primaria. Por ejemplo, un niño se enfermó y se vomitó en el salón. Sí, entonces la burla en los salones donde hay una maestra con discapacidad no existe, porque nadie es perfecto. Sí, porque todos necesitamos de todos, porque él necesitamos del otro, porque la ayuda está del otro, porque él se enfermó y se vomitó y ya no pasó nada, no fue grave. Entonces, esas relaciones del ridículo con una maestra con discapacidad cambian. Entonces, la relación del niño con la maestra cambia, la relación con la escuela cambia, porque la escuela debe ser vista de una manera distinta.
Esa es más mi experiencia, ¿sí? La relación que uno tiene con los niños de que uno en realidad es un guía. Yo no soy la mamá de ellos, yo soy la maestra de ellos, así sean pequeños y así sean grandes. Sí, es tu aprendizaje, es tu proceso. Y siento que tenemos que volver a las personas más conscientes de su vida, porque es que aquí la gente vive y ni se da cuenta que vive. Entonces, si uno le enseña a la persona que vivir significa ser consciente de que yo me levanto, de que yo me baño, de que yo desayuno, de que yo estudio, de que la vida va pasando y qué es lo que yo estoy haciendo. Eso es el proceso que yo hago. Pues maestra, reitero mi gratitud, de verdad, mil gracias. Reitero, las puertas aquí quedan abiertas. Le escribiré. También le quiero compartir por ahí un libro que hicimos algunos pensando en esas enseñanzas geográficas pensadas desde otras aristas y bueno, de verdad que muchas gracias por todas sus palabras, por toda su paciencia y por todo su compartir. No, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué interesante que pues los maestros que se están formando en las ciencias sociales se piensen en la diversidad de la población, ¿no? En las historias de cada persona y nos pensemos desde este momento en una escuela diferente, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo a gritos la escuela, en un territorio distinto. Muchas gracias, maestra, de verdad que sí, y seguiremos en contacto en este camino pedagógico y de los quehaceres didácticos. Así será, claro que sí. Y bueno, ahí estaremos entonces en contacto porque sí, muy interesante la mirada para la creación de los podcasts. Sí, señora, claro que sí. Crea que yo, mejor dicho, de aquí a mañana le escribo. Eso sí, así sea en la madrugada, en estas nuevas realidades laborales, pero yo le escribo. Listo, claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, bellezas tropicales, cosas para que tengan presentes. El próximo miércoles 25 se hace la entrega de la segunda. ¿Me voy a retirar? Sí, maestra, sin problema. Muchas Claro gracias que sí, también a muchas los gracias por su chicos. tiempo. También aquí estoy disponible para lo que necesiten y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, merced, maestra, de verdad. Bueno, Un hasta buen luego. día y una buena semana. Gracias. 25, que es el próximo miércoles, tenemos la entrega del segundo diseño didáctico y el viernes 27 haremos la socialización de la economía de la guerra y entraremos a hacer otro taller de una vez para que lo tengan presente, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta. Julie sigue con la mano arriba. No sé si quiera preguntar algo. No, profe, ya Entonces, no, es que mi computador está lentísimo y todavía se demora como minutos entre que ustedes hacen la acción y se vea reflejada acá. Qué pena con ustedes. Entonces, nos veremos el próximo viernes. Acuérdense, esta tarde se habilita la carpeta para subir la segunda entrega. Se la envío directamente por los correos para que lo revisen. Para eso estará el miércoles, para que hagan esa subida, para que trabajen en lo que está por hacer, y el viernes 27 de noviembre nos volvemos a encontrar. ¿Listos? Una buena semana, que les rinda, y cualquier pregunta estoy atento a